Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En el año 2015 se cumplirán 30 años de la apertura democrática en Guatemala. Durante este periodo se han registrado diversos intentos de rompimiento constitucional, así como constantes acciones dirigidas a debilitar los principios básicos que rigen una democracia republicana. No obstante, la sociedad en conjunto ha defendido la frágil institucionalidad y hemos experimentado el periodo democrático más largo de nuestra historia. Gracias a este esfuerzo ciudadano, el año que inicia celebraremos el 8º proceso consecutivo de elecciones generales. Esto es un logro significativo, sobre todo si consideramos la larga lista de dictaduras y fraudes electorales que han marcado la historia de nuestro país. Sin embargo, a pesar de los avances de nuestro marco institucional, lo cierto es que aún enfrenta serios desafíos y graves amenazas. El principal desafío de nuestra democracia es lograr una auténtica independencia entre los 3 poderes del Estado, que se traduzca en una rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos, no solo ante el Congreso de la República, sino también y sobre todo ante la justicia. En estas 3 décadas de democracia, el sistema de justicia ha estado severamente atrofiado y los procesos por corrupción difícilmente logran prosperar dentro del complejo entramado legal del país. Esto ha provocado que seamos considerados el 6º país más corrupto de América Latina y el 3º de Centroamérica, después de Honduras y Nicaragua. Por otra parte, la principal amenaza de nuestra democracia lo constituye la proliferación del crimen organizado y su búsqueda constante por influir dentro del aparato estatal. Los grupos criminales han evolucionado y hoy en día no solo tienen influencia dentro del territorio, sino que guardan estrecha relación con organizaciones criminales a nivel global. Esto pone en grave riesgo nuestra democracia, sobre todo porque contamos con un Estado sumamente débil y permeable. Si no somos capaces de solventar estas situaciones, nuestra democracia no terminará de consolidarse y estaremos condenados a vivir en un sistema institucional frágil y vulnerable, que puede ser cooptado en cualquier momento. En el marco del 30º aniversario de nuestra democracia y la celebración de las elecciones generales, es importante que como sociedad realicemos un ejercicio de profunda reflexión que nos conduzca a fortalecer nuestro régimen democrático. Nuestro país no puede darse el lujo de continuar siendo una democracia disfuncional. Hoy en Dimensión, analizaremos los retos del país para 2015. Bienvenidos a Dimensión. Hoy arrancamos ya el ciclo formal de nuestro programa tocando temas de fondo serios con un muy selecto grupo de invitados para hacer un análisis de lo que nos viene este 2015, cómo está Guatemala, cuáles van a ser los temas que más nos van a afectar y también revisar un poco el contexto mundial, qué está pasando en el planeta y cuáles son los temas que más nos van a afectar como nación y como región. Nuestros invitados son el licenciado Álvaro Pop, él es experto independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas en Naciones Unidas, es analista político y columnista de la revista Crónica. Nos acompaña también el licenciado Mariano Rayo, él es economista, exdiputado del Congreso de la República, el doctor Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, es columnista de prensa también, entre otras artes que el doctor Trujillo maneja. Y nos acompaña también el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, columnista del periódico y la revista Crónica, él es vicepresidente de SEDECOM. Señores, bienvenidos a Dimensión. El mundo, si algo nos dará este 2015, es muchas emociones, algunas buenas, otras probablemente no tanto. Se habla de que será un año de gran volatilidad, de mucha incertidumbre y sin duda alguna de muchas sorpresas. La caída tan dramática en el precio del petróleo que tiene grandes ventajas para el mundo consumidor, sobre todo los países pobres y en vías de desarrollo, pues tiene otros efectos también que pueden ser complicados, incluso para los países desarrollados que no dependen tanto del petróleo. Se habla de que podría venir mucha inestabilidad política en países productores de petróleo, porque si están en malas manos hoy, podrían caer en peores manos aún, dado que van a haber una especie de revoluciones internas, y hemos visto lo que en el Medio Oriente pasa cuando
se intentan hacer procesos políticos. Luego, Europa, que probablemente sea el foco de más preocupación en el mundo en este momento por su situación económica y fiscal, que sigue estando tremendamente dañada, y luego la preocupación que está provocando todos estos movimientos nacionalistas, separatistas y grupos extremistas que han agarrado o tomado una posición de mucha fuerza en varios países europeos y podrían realmente cambiar la historia de Europa en relativamente corto plazo. Este año hay elecciones en varios de esos países. Y bueno, hay gente muy pesimista y otros que tienen pues un poco más de esperanza que sean rescatables estos temas, pero sin duda alguna Europa será un foco de gran atención y de grandes desafíos para el mundo, porque no hay que olvidar que Europa tiene la economía sumada pues, más grande del planeta. Por supuesto, la caída en la economía china, que viene también con una desaceleración importante. América Latina declarando varios países en recesión por el tema de las materias primas y su caída en los precios, siempre por, digamos, las debilidades políticas que seguimos manteniendo en esta parte del mundo. Y las únicas dos economías del mundo que están reaccionando y que han dado buenas noticias pues son Estados Unidos e Inglaterra, pero que obviamente dependen de qué pase en el resto del mundo para que puedan asegurar y confirmar este crecimiento. En este contexto, pues está Centroamérica, especialmente Guatemala, que es lo que nos trae a esta discusión. Y aquí pues no solo tenemos todos los efectos negativos del mundo, realmente no muchos o casi ninguno de los positivos, y encima tenemos nuestros propios problemas y desgracias. La idea es que veamos luces y sombras, tratemos de identificar algunas de las oportunidades que hay, y bueno, le demos unas buenas pinceladas a lo que es lo que nos depara a los chapines en este 2015. Licenciado Fuentes, ¿cuáles van a ser los temas que más pueden afectar a Guatemala en este año? Pues yo creo que el tema económico, indudablemente, tenemos yo veo, digamos, alguna cuestión positiva por el hecho de que va a haber una expansión de la economía estadounidense. Está creciendo, ¿verdad? El tema de la reducción de los precios del petróleo, pues está siendo un factor dinámico para la economía de los Estados Unidos. Guatemala es un socio comercial muy importante, digamos, Estados Unidos es un socio comercial muy importante para Guatemala, para Centroamérica. Guatemala le vende también a Centroamérica y Centroamérica pues también le vende a Estados Unidos. Así que yo creo que por el lado de la expansión económica de Estados Unidos, pues yo creo que tendremos muchos beneficios. También la reducción de los precios del petróleo nos genera a nosotros grandes oportunidades. Ojalá pudiera tenerse una estrategia económica para aprovechar esta coyuntura. Sin embargo, pues por el otro lado, pues vemos que tal vez los productos de exportación, los precios de los productos de exportación principales de Guatemala, pues empezarán a descender. Pero si, digamos, se maneja esta cuestión con el aumento de las remesas familiares, que pues sigue precisamente incrementándose, pues yo creo que el panorama no es tan pesimista como para otros países de América Latina, que sí dependen, por ejemplo, de las materias primas como el petróleo, el gas, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que les va a impactar indudablemente mucho más fuerte que nosotros. Pero nosotros yo creo que tenemos un componente, una combinación de factores positivos y negativos. Claro, depender de las remesas familiares y el narcotráfico de repente termina siendo no tan negativo, porque en todo caso la economía guatemalteca crece relativamente poco, ¿verdad? Pero es cierto, hay, digamos, estas luces que presentan oportunidades. Yo olvidé comentar en la breve introducción que hice del Medio Oriente, ¿no? Que ahí vemos este movimiento del ISIS que dicen en Estados Unidos o del Estado Islámico, que ha resultado ser un grupo mucho más poderoso de lo que se esperaba, más violento, más sanguinario, y que está siendo un factor muy importante de desestabilización en el Medio Oriente y en el mundo. Y luego el fortalecimiento de Al-Qaeda, de alguna manera, que tiene a esa región, pues obviamente en ese estado permanente de crisis que es terrible. Doctor Trujillo, ¿cómo ve usted Guatemala este 2015 y cuáles son los factores negativos? Ya que el licenciado Fuentes nos habló de algunos de los positivos. ¿Cuáles son los que pueden afectar negativamente a nuestro país? Yo creo que tres o cuatro muy sucintos. El tema de las finanzas públicas. ¿Cómo se va a manejar este año en el tema de finanzas públicas? Un presupuesto muy alto, 70.000, una recaudación muy corta, apenas 48, 50.000, una diferencia grande y un sistema de financiación que se empieza a caer, sobre todo en el tema de los impuestos a la telefonía y al cemento y cualquier otra cosa que se venga. Entonces, ¿cómo va un gobierno en año electoral
que prácticamente tiene que entregar el relevo, ¿cómo va a manejar el tema de finanzas públicas? Yo creo que esto va a afectar. Otra cosa que va a afectar es que es un año donde hay que elegir, creo, y si me equivoco ahí me corrigen, la Corte de Constitucionalidad. 2016. Bueno, vamos a empezar y es un tema que se tiene que ver. Un tercero es el Tribunal Supremo Electoral y el papel que va a hacer en las elecciones. Yo creo que este año, a diferencia de otros, por ejemplo, está el tema de que a la fecha los dos partidos punteros, uno es precandidato sin un acuerpamiento fuerte y el otro es un ciudadano perteneciente a un partido político. Pareciera que los candidatos oficiales como que no están o están desdibujados. ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué papel va a tener el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuánto va a exigir, castigar, supervisar, suspender, etcétera? Y por último, yo creo que lo que queda por dilucidar es la actuación del propio gobierno. Hemos visto un gobierno decadente en los últimos años, prácticamente el primero, 2012. Desde hace como 30. El 2012, digamos que se salva, el 2013 estuvo mal, el 2014 ha sido un mal año y pareciera que el 2015 no empieza con buen pie. Con un gobierno con tantos problemas y con tantos frentes va a poder siquiera enfrentar su último año de administración. Es decir, yo veo las ventajas que Mario apuntaba, pero veo muchos inconvenientes internos, sobre todo en materia de finanzas públicas y política interna. Hay desafíos y amenazas importantes. Vamos al primer corte y regresamos para seguir en Dimensión año 2015. Bienvenidos, estamos en Dimensión, dándole un vistazo a lo que se nos viene en este 2015. Licenciado Pop y licenciado Rayo, se las tiro los dos para que abramos un poco la mesa. Tal vez el evento más importante en este 2015 va a ser el proceso electoral, ¿no? Donde, como siempre, o como ha sido ya tradición en Guatemala y otros países de América Latina, los políticos se preparan y se esfuerzan para ganar elecciones, pero no se preparan para gobernar. La improvisación es brutal y bueno, al final cambia todo para que todo siga igual. ¿Cómo ven ustedes el tema del proceso electoral, de toda esta campaña, digamos, adelantada que se ha venido dando casi desde que el actual gobierno tomó posesión? ¿Y qué puede pasar en Guatemala con los escenarios que estamos viendo? Bueno, yo tal vez iniciaría ahí un concepto que se maneja dentro del ámbito económico, que es el ciclo político-económico. Ya en Guatemala tenemos algunos trabajos que se han desarrollado sobre la materia. Y el país, en términos generales, ha aprendido a actuar y a administrarse dentro de estos ciclos políticos económicos. Así, en una perspectiva más amplia de espacio, yo diría que los años electorales generaban expectativas e incidencias sobre variables económicas allá en los 80s, 90s, evidentemente antes. Más sin embargo, en este siglo, sobre todo instancias como el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, han aprendido a convivir con los ciclos electorales. Y en términos generales hay una poca incidencia del evento electoral, político-electoral, sobre los acontecimientos económicos y las tasas de crecimiento, inflación, tipo de cambio real, cosas. Entonces, aquí lo importante, el mensaje es que hay que sacar el grano de la paja. Hay mucha paja en todo esto que se habla, y entonces saquemos el grano para tratar de entender qué perspectiva tenemos en el año. Y aquí creo que hay una variable bien importante. Se han mencionado pues, el tema del precio de combustibles, energía, recordemos... Antes de pasar a eso, usted mencionaba el tema macroeconómico del país. Sí hemos venido viendo un aumento preocupante en el nivel de deuda pública, en el nivel de gasto público, en el déficit fiscal. Y estamos ya entrando en zonas de peligro. Sí, Dionisio, yo lo que mencionaba es que no nos podemos quedar en análisis de coyuntura. Hay que ver nuestra historia, hay que analizar los comportamientos y de lo que ha aprendido el país y sobre todo, y espero que mantengan, por ejemplo, funcionarios como a la cabeza del Banco de Guatemala, el actual ministro de Finanzas, el superintendente de bancos, son garantías para no caer en algo que, sobre todo de un último año, un año electoral, los políticos tienen mucha tentación. Tratar de utilizar gasto público, por ejemplo, el tipo de cambio, para tratar de generar algún rédito político. ¿Solo en año electoral?
lo hablo en el concepto de ciclo político electoral, o sea, viendo el análisis así de largo plazo y toda esa naturaleza. Da la impresión que desde hace varios gobiernos todos los años han tenido esas inquietudes. Lo que pasa es que si vemos, no hemos tenido una situación económica de recesión incluso en año electoral. Por el contrario, si vemos las elecciones 2011, el año 2011, vemos hacia atrás, 2003, etcétera, las tasas de crecimiento, aunque son totalmente insatisfactorias, 3,5, 4, pues no son nada despreciables en comparación a la región. Bueno, es 1.2 de crecimiento neto, porque a eso hay que quitarle crecimiento a la población. Insatisfactorio. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Es que ese 3 punto algo nos emociona artificialmente. El tema es el siguiente. Macroeconómicamente yo no le veo una amenaza seria al año 2015. En términos generales estamos con una estabilidad, en términos generales va a haber crecimiento, los temas externos más nos debe preocupar el tema de Estados Unidos. Déficit, por eso lo decía, si el actual ministro, Dorval Carías, soporta la presión que va a recibir de los que estén en campaña y no cae en la tentación del gasto público clientelista, podemos pasar, con todas las dificultades que Pedro correctamente ha mencionado, podemos pasar el Rubicón. Ahora, si él cede o deja y ponen a cualquier otra persona que sí podría considerar que el gasto público clientelar les va a generar votos, cosa que se ha demostrado en todo nuestro ciclo democrático que no genera un voto más, eso que quede claro, sino sencillamente la tentación de gastar por gastar. Entonces sí, ahí hay elementos que nos pueden poner en preocupación. Bueno, en realidad partiría efectivamente de que no veo grandes cambios. Es decir, vamos a tener más de lo mismo, un año que efectivamente yo diría va a ser la renegociación de élites. Las elecciones son renegociación de élites. Lo que hemos venido construyendo o desconstruyendo o desmontando es la posibilidad real de tener un Estado en el imaginario de la gente. La gente ya no cree en el Estado. Y entonces la clase política, junto con las élites, hacen los procesos eleccionarios y la población entra al juego, pero es un romance muy momentáneo. En realidad hemos segregado a la sociedad, por un lado la clase política y las élites y por el resto en una vivencia de sobrevivencia. Y esto no creo que cambie significativamente en este proceso. Además está marcando mucho le toca, está marcando mucho los grandes gastos, pero verdaderamente insultantes en el país. Y el país efectivamente ha entrado realmente en situaciones de descomposición porque se ve muy natural la corrupción, se ve muy natural el tema del narcotráfico, se ve muy natural la falta de inseguridad. Pareciera que además el país entró en un pacto entre lo privado y la seguridad. Entonces, no estamos fortaleciendo la policía, estamos más bien fortaleciendo el matrimonio entre la policía y el ejército para dar seguridad, pero sobre todo hay una convicción de lo que sí vale es la seguridad privada. Entonces cada día hay mucho más policías privados que en realidad están haciendo quedar mal la creencia de un Estado de Derecho que tiene fe pública y es la policía. Entonces, jamás va a tener fe pública un agente privado de seguridad. ¿Aumento en la violencia en año electoral? A mí me parece que vamos a seguir la tendencia en términos de violencia. Hay cosas que son absolutamente naturales y con muchísimo sentido común se debió haber combatido y no pasó. La muerte de los choferes es una cosa constante. No hay manera. Todo el tema de asaltos en la cotidianidad ya no es solamente un asunto de la capital, hay que ver hacia los departamentos. Entonces tenemos una realidad que está totalmente distanciada de los grandes debates. Todo lo que sucede en el interior del país está lejos de los grandes temas que, sobre todo en la capital, estamos teniendo. Y ese divorcio ha fomentado en la población una poca creencia en un Estado de Derecho que nunca ha respondido. El nivel de impunidad en el país es desde hechos enormes como el tema del ICS hasta cosas que pasan con los alcaldes en las localidades. Entonces eso conecta en la creencia de la población, aquí todo se arregla y se arregla tal como está pensado, pactado entre las élites. Licenciado Fuentes, el licenciado Pop planteó un tema que me parece que es interesante revisar. Probablemente nos metamos en un lío, pero veámoslo. ¿De qué se trata? Sí.
hay analistas serios que interpretan que lo que ha venido pasando en Guatemala en los últimos años, o lo que se ha venido dando, es una lucha de poder entre élites tradicionales y élites emergentes. Las élites emergentes se pueden leer como pues, toda esta nueva, pues, digamos, clase empresarial poco ortodoxa, ¿verdad? Que viene creciendo grandes capitales con negocios de dudosa reputación, parte de la clase política que participa en este tipo de temas y otros. Élites tradicionales, que obviamente hay un sector privado tradicional, podría meterse ahí el sector intelectual, profesional y algunos otros grupos que siempre se han mantenido en la parte de altas esferas de lo que es la discusión y las decisiones políticas en el país. Esta interpretación de que lo que se está dando en el país es una lucha de poder entre estas élites y que va mucho más allá del querer, digamos, ver que el país está pasando de una situación que no ha sido buena en los últimos años a una que puede ser igual de mala o peor, con élites distintas, de alguna forma, cada día con más control del país. Hemos sostenido en algunas discusiones, en algunos foros, que realmente la impresión que tienen otros expertos es que las élites tradicionales ni siquiera se han enterado que están siendo desplazadas y que estas nuevas élites emergentes simplemente, pues evidentemente han venido tomando el control y el poder en el país de muchas maneras. El problema es que es cierto, venimos de muchos años en una nación que es la nuestra, en la que no hemos logrado ni tener un modelo de desarrollo sostenible que nos vaya ayudando a resolver los grandes problemas que tenemos, y estamos cayendo en una serie de esquemas más complejos que no solo van a retrasar la posibilidad de diseñar y poner a funcionar un modelo de desarrollo que sí nos resuelva, sino que nos puede meter en problemas mucho más profundos. ¿Va por ahí un poco el tema este complejo o no? Yo lo que creo es que paulatinamente ha habido un aumento del distanciamiento entre lo que es el Estado que perfila o que se diseñó en la Constitución y el Estado, o yo no sé si es un Estado o es un ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, o una cosa ahí que se ha ido fraguando, que es verdaderamente el sector público que tenemos, que no se ocupa de los servicios públicos, sino que es un Estado que es una situación nada más clientelista y burocrática, ¿verdad? Porque lo que aumenta tremendamente es la burocracia y por otro lado aumenta también el clientelismo y los servicios públicos están totalmente a la deriva. Colapsados. Entonces tenemos una anarquía realmente, ¿verdad? Porque, y en esa anarquía es donde precisamente el crimen organizado se fortalece. Y se fortalece, y se fortalece, y crece, y toma control de muchas áreas del país. Incluso de lo que nosotros le llamamos instituciones, yo ya no sé si son realmente instituciones o son remedios de instituciones. Pero el problema es que ya nos distanciamos totalmente, ya es una especie de Estado informal que está funcionando, que funciona perfectamente para estos grupos, digamos, criminales, etcétera, que viven de la impunidad y que no beneficia a la población. Obviamente para nosotros, para la población es un Estado fallido, pero para estos grupos es un Estado perfecto, funciona perfectamente. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Pues estamos caminando hacia una situación en que o reacciona la ciudadanía o reacciona la población, o vamos a ir por caminos que pueden ser de lo más funestos para la población, ya para la gente común y corriente, la violencia tremenda. Ahora, en el tema de la lucha de las élites, yo no veo una lucha de las élites, sino que más veo una pasividad total, una apatía total, un conformismo, una indiferencia absoluta de lo que está pasando. Sí. Y entonces estamos teniendo cada día una situación peor, que no se vislumbra que vaya a mejorar. Ya. Vamos a otro corte y volvemos en un momento para seguir con Guatemala y un análisis del 2015.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es un vistazo al 2015. Doctor Trujillo, con este tema de las élites distraídas y del optimismo del avestruz, hablemos un poco claro, lo que pasa en un país como el nuestro no está muy lejos de lo que pasa en otras partes del mundo. Esto se ve en Asia, en África, hasta en la misma Europa se ven muchos fenómenos que aquí estamos sufriendo, ¿no? La apatía, la indiferencia, el poco deseo de la juventud de integrarse y participar activamente en la política, en la solución de sus problemas sociales y económicos. Pero al final, como decía el licenciado Fuentes, todo este estado de cosas sí tiene efectos muy negativos, ¿no? Sobre todo en países como Guatemala. No hay motivación para que haya inversión en los niveles que necesitamos. Esto minimiza o evita la posibilidad de crear oportunidades de trabajo, y ahí es donde la gente sale afectada, ¿no? El país tiene poca actividad económica, y luego el Estado no funciona de la manera que debiera para que pues, los ciudadanos se sientan, digamos, con el oxígeno suficiente para poder pues, ser eso, ¿no? Ciudadanos que están trabajando por su progreso personal y el progreso de su comunidad. ¿Cómo se desenreda este tipo de fenómenos sociológicos que tienen muchas veces a los países atrapados, hundidos? Bueno, yo creo que nos falta una catarsis seria como ciudadanos. Por ejemplo, cuando se da la crisis europea, hay países que modifican su constitución e impiden a los gobiernos que se endeuden más de lo que ingresan. Yo no sé si ese muro es la solución. Lo que sí es una catarsis y una reacción al endeudamiento que a mí me llevaba al abismo. Lo hizo España, lo hicieron algunos países. Bueno, eso es una discusión que tenemos que tener aquí. ¿Nos seguimos endeudando o ponemos un fin? Y con ese fin ponemos una transparencia que nos lo permita. Otra cuestión que ustedes apuntaban de manera soslayada por los comentarios es el funcionario público. No hay funcionario público. Entonces, esos gobiernos, esos partidos políticos que llegan, lo que hacen es incorporar a los puestos de decisión y de poder a sus amigos o a sus afición o a los que le han llevado. Con lo cual lo que se desmonta un sistema y se pretende montar otro que efectivamente no toma el relevo y lleva al desastre. Lo tercero que hay que hacer es reflexionar sobre los partidos políticos. Ya se ha reflexionado mucho, pero cuando uno va al Congreso no existe ninguna voluntad política de ningún diputado de realmente querer cambiar cuestiones de fondo. Se habló de la reforma de la ley electoral de partidos políticos, no se reforma. Se habló de los dientes famosos del Tribunal Supremo Electoral, no se le dan. Se habla de la reforma de la justicia en momentos coyunturales. Bueno, ahora no hay momentos coyunturales, reformemos la justicia. Ya es un tema que no interesa hasta que venga. Es decir, yo creo que la ciudadanía, creo que era Álvaro el que lo decía, la ciudadanía se ha apartado, se ha puesto apática. El ciudadano en general esto no le importa mucho. Sobrevivimos con criminalidad, aceptamos la seguridad privada, pobres y ricos, porque no hay otro tipo de seguridad, aceptamos la corrupción política y lo malo es que en ocasiones hasta la aplaudimos. Y ya llega un momento en si uno piensa si el ciudadano rechaza la corrupción o está esperando el momento cuando a él le toca, ¿no? Le toca, porque sí. ya empieza uno a preocuparse. Entonces, esto es un tema de ciudadanía, de refundación del Estado. Voy a terminar con esto. El problema es que cuando hemos llegado a ese punto de tenemos que cambiar, aunque sea de élites o sea de ciudadano, el problema es que llegue un político que quiera liderar ese cambio a peor. Y esto se ha visto en algunos países de América Latina, donde dicen, bueno, estamos tan mal que tenemos que cambiar, pero el cambio ha sido a peor. Y esto mismo es un poco la primavera árabe. Vamos a salir de las dictaduras tradicionales, pero entran en un terrorismo extremista que les es peor. Claro, se está dando en Europa también en algunos casos. Y este es el peligro. Y es un riesgo en el que podemos caer. Y eso es, si armamos escenarios, es una posibilidad que en Guatemala se puede dar. La indiferencia de algunos es el activismo de otros. Mencionabas el tema de la reforma política. Precisamente estos grupos no tradicionales han cooptado a aquellos que están en este momento responsabilizados de esa reforma política. Por eso no sucede. Tenemos un sistema político extremadamente caro. No es un sistema que esté adecuado a las capacidades. Tenemos una dislocación entre lo urbano y lo rural, entre la pirámide poblacional. Son grandes cosas que no nos entendemos, ya ni sabemos hablar unos con otros. Y por eso, cuando analizamos variables agregadas, todo parece ser como que estuviera relativamente bien las variables agregadas. Desgrana esas variables y te das cuenta de todos los problemas que nos están agobiando y que interesan. Es muy diferente pensar los problemas de un Cobán propio con todo
pues en su dimensión a los que pueda tener, a los cuchumatanes o lo que puede tener la ciudad capital. Entonces manejamos mini regiones con problemas diferentes sin un Estado, como Mario decía correctamente, con la capacidad de por lo menos articular situaciones o soluciones. Y el político absolutamente lejano de estas situaciones. Sí. Licenciado Pop, se acerca la decisión final sobre si SIC sigue en Guatemala o no. ¿Cuál es su visión del tema? ¿Cómo siente que están, digamos, el termómetro sobre el tema de la decisión final? ¿Se queda o se va SIC? ¿Y cómo se van a jugar esas fuerzas al final? Bueno, a mí me parece que el presidente y ciertos grupos han sido muy claros en su posición de descalificar y de pedir, y no, ¿cómo se dice? No aprobar un nuevo tiempo para la CICIG. Me parece que los que tienen posición lo han planteado de manera muy clara. Yo creo que tenemos que hacer una lectura de país. ¿Qué nos sirve? La primera cosa es quitarnos los falsos nacionalismos. En realidad, el país necesita un ojo que le permita fortalecer instituciones. Desde 1985 venimos y tuvimos un periodo en donde se quiso volver a fortalecer el Estado o se quiso construir el Estado que nunca tuvimos. Y ese proceso se empezó a derrumbar. Desde el gobierno de Alfonso Portillo, la entrada de la dinámica clientelar institucionalizada por el FRG, en donde todo el que era contratado por el Estado tenía que pasar un diezmo al partido, se ha convertido en los pequeños búnkers de pseudofuncionarios en los departamentos que están cobrando. Pero eso lo que hizo fue desmontar institucionalidad. ¿Y por qué lo pongo en el tema de la CICIG? Porque resulta que si tenemos una instancia que fue un laboratorio, pero en realidad es una posibilidad en términos de institucionalizar respuestas que la población necesita, me parece fundamental. Y personalmente creería en una siguiente oportunidad que debería pasar por una evaluación seria de nuevos rumbos o rumbos posibles que son necesarios. Y en segunda instancia, en realidad, cada vez tenemos menos Estado. Y yo creo que la reflexión ciudadana que Pedro decía es sobre todo en el tema de qué tanto Estado y qué tanto mercado. Me parece que en Guatemala hemos confundido ambas cosas y estamos perdiendo el Estado. La cobertura de educación, nunca, no, realmente creer en lo que decía María del Carmen Aceña de haber ampliado a casi cero la falta de educación primaria, es muy dudoso. Los que conocemos el país nos encontramos con aldeas en donde jamás ha habido escuela. Entonces, cada vez estamos haciendo más pequeño el Estado. Y no hay opción, y no hay opciones. Claro, aquella fue una iniciativa que no se pudo continuar, lamentablemente, y por supuesto falta cobertura en el país. Claro, el tema al final va por encontrar los mecanismos en que podamos ir dándole solución a estos temas. No usted habla de la educación, licenciado Pop, está también en la crisis hospitalaria, cuando usted habla de ausencia de Estado, totalmente. Hay regiones. Yo no sé si hay un tema que no se habla, y yo lo pondría sobre la mesa, es la necesidad de la descentralización. La descentralización política y administrativa. Pero esa es ley ya, ¿no? Bueno, pero no funciona, ese es el punto. Es la Constitución. Pero un país étnicamente diverso, ya súper reconocido, lingüísticamente diverso, desarrollado con infraestructura diversa, es decir, algunos no tienen, y como la capital es del primer mundo, vamos a decirlo así, y el último pueblito, la última aldea, evidentemente es del último mundo, por poner los dos extremos. La descentralización política y administrativa, a lo mejor el Estado altamente centralizado que tenemos, no, a lo mejor no responde sustancialmente a estos problemas. ¿Hasta dónde o hasta cuándo nos vamos o no queremos un Estado descentralizado? Yo creo que sería una solución. Yo ahí quisiera meter un puntito. En cada departamento, las representaciones ejecutivas, valga la vuelta, del Poder Ejecutivo están institucionalmente representadas y se busca que funcione. Nunca coordinan. No, ese es el punto. Entonces, lo que se ha planteado como la descentralización que debería de funcionar, resulta que en los departamentos no funciona. Ni siquiera tenemos estadísticas coordinadas. Salud maneja sus estadísticas. La CESAN maneja sus estadísticas. Educación maneja sus estadísticas. El INE está haciendo esfuerzos de querer articular y tener un padrón de estadísticas. Y en cada departamento, otra vez, el reycito tiene sus estadísticas, tiene sus empleados y tiene la perspectiva de su candidatura.
Bueno, Sí. con el solo hecho de pensar en construir otras 2 ciudades, por ejemplo, en el país, para que no exista esta ciudad que es totalmente una macrocefalia tremenda, pues, y que sigue creciendo sin que existan los servicios ni nada, y que tiene un 4% de crecimiento anual. Solo con eso, que pudiéramos pensar en un plan de, bueno, tengamos otras 2 ciudades importantes en el país para que hubieran 3 ciudades, creo que sería pues ya un primer gran avance hacia esa descentralización. Yo, por ejemplo, un ejemplo que yo sé que también crea escozor, las explotaciones mineras. ¿Por qué razón las explotaciones mineras no circunscriben o no dejan sus beneficios en el lugar? Entonces, la discusión no sería 1 o 10, sería cuánto me dejas aquí. Ahora el problema es que del 10 que me dejas aquí, 9 se lo lleva la capital o el gobierno central. El gobierno central, sí. Por decirlo de alguna manera. Y luego, entonces, si la descentralización económica, política y administrativa estuviera en lo lugar, yo creo que en lo local, que es donde hace falta sustancialmente el desarrollo y donde se conocen los problemas, se discutiría eso, no sé qué opináis, de una manera absolutamente distinta a como se enfrenta ahora. Lo local diría sí o diría no, pero sobre la base de que los beneficios directos o indirectos quedarían en el sitio. Pero ahí hay una discusión en lo local que me parece que es profundamente determinante. Uno, el tema de las consultas. Si vamos a hacer de lo local un destino manifiesto en base a la descentralización, en base a ejercicio de ciudadanía, pasa por los temas de consulta. ¿Qué tanto consultamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo maneja? Y segundo, ¿qué tanto van a decidir en la política de Estado alrededor de hacia dónde quiere ir este país? Y ese hacia dónde pasa, por ejemplo, ¿seguimos con la línea de inversiones mineras? ¿O le apostamos a otras cuestiones como el turismo, como qué sé yo? ¿Qué queremos como sociedad? Probablemente sí, porque esa es la discusión de la sociedad. Es decir, miren, sí, vamos a ir... Que digamos los países que tienen pues, un portafolio de potenciales económicos, pues tienen turismo, tienen minería, tienen metales, tienen comercio, tienen una serie de cosas probablemente que sumado claro, les permite tener el crecimiento económico que su país necesita. Y Guatemala, con digamos, el déficit de crecimiento económico que tiene, la pobreza crónica que mantiene, o sea, necesitamos todas las opciones posibles para que la economía crezca. Lo que pasa es que hay que hacerlo ordenado, tomando en cuenta la población, en fin, que sea con la transparencia y eficiencia que se necesita para que sean los resultados que todos queremos. Aquí, Álvaro, mencioné un tema que sí puede ser algo que durante el 2015 se incremente, y es el tema de la conflictividad social. No solo por la falta de consultas, no entraré a esa parte, sino porque sí tenemos acumulados muchos temas que, sumado al evento electoral y a la búsqueda de un cargo de elección, sí puede ser una sumatoria muy explosiva, y lo que vimos 2014 solo es un preámbulo a que las cosas se compliquen más. Entonces, ahí sí llamaría la atención. Vamos a otro corte y volvemos para seguir en Dimensión analizando el 2015. Bienvenidos a Dimensión, haciendo un análisis del 2015. Pues bueno, regresando por donde empezamos, 2015 va a ser un año en el que tendrá como ingrediente principal el proceso electoral. Y cuando vemos un poco la historia y lo que ha pasado en Guatemala en los últimos 30 años desde la apertura democrática, que ya este año serán 30 años, pues sí nos damos cuenta de que no hemos logrado el articular pues, un proyecto político que pueda tener continuidad, aunque vayan cambiando los partidos políticos que están en el poder en determinado momento, pero que tengamos un solo proyecto de país al que le demos continuidad con las mismas políticas públicas, con una tecnocracia bien preparada para poderlas hacer realidad todos los días en la vida de la nación, y que al final le vayamos dando a Guatemala pues, las soluciones que el país necesita. ¿Alguien ve que este año se puede empezar a articular, digamos, ese sueño que creo que todos vemos, en el que un proyecto político pues, articule estas ideas de largo plazo, una tecnocracia, políticas públicas correctas, que nos vayamos convirtiendo en un país con todas las características de país de verdad? Yo no pierdo la esperanza, perdón Mario, yo no pierdo la esperanza, sobre todo porque me parece que los procesos de transformación o de construcción de país o estados-nación clásico nunca fueron planificados.
O sea, pensar que vamos a establecer una ruta, lo hemos intentado y con algunos de ustedes hemos estado en procesos de diálogo en donde se inician una lógica multisectorial para llevar hacia algún lado. Y me parece que fueron intentos válidos, importantes, significativos. Pero sobre todo me parece que la posibilidad de ese fortalecimiento va a ir naciendo. Y siendo un país tremendamente joven, la posibilidad existe. Y hay una toma de conciencia que lo que sí me preocuparía es que no encontrara rumbos, no encontrara rutas. Y entonces la conflictividad que hablabas me parece que se vuelve una posibilidad, porque eso puede entonces convertirse en una opción. A mí me preocupa la degeneración del sistema político y como consecuencia de esa degeneración del sistema político en que ya solo importan los negocios. Esto ya se volvió un estado de los negocios, por los negocios y para los negocios, parafraseando a Abraham Lincoln. No veo que el sistema político esté generando oportunidades. Creo que todas las opciones que se están presentando son lo mismo, el mismo consorcio de negocios. Entonces, no veo una solución por ahí. Soy totalmente pesimista y negativo en ese sentido. Aquí lo que va a haber va a ser una campaña de puñetazos, que ya comenzó, y no hay un proyecto, no hay una propuesta, ya no hay credibilidad entre la ciudadanía. Y entonces yo quiero retomar un punto que mencionó Pedro al principio, Corte de Constitucionalidad. Creo que la Corte de Constitucionalidad, si está integrada por estadistas, puede ser la única que puede irle dando una verdadera dirección a este país, restableciendo situaciones, resolviendo conflictos, ¿verdad?, a través de los mecanismos, digamos, del amparo, de la inconstitucionalidad, e ir manejando el país hacia un mejor derrotero, incluso controlando el ejercicio del poder del Ejecutivo, del Legislativo, del mismo Judicial. Y entonces la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se vuelve crítica. Yo diría que es más importante que la elección de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. En esa situación estamos. Así que, ¿esto cuándo ocurre? Pues ocurre a principios del año 2016. Del 2016 empieza la elección de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y para mí eso es un momento decisivo para el futuro institucional de nuestro país. Yo quisiera hacer un análisis, contestar a tu pregunta. Yo comparto el pesimismo de Mario, pero también la dinámica que apunta a Lore. Yo creo que hay algo distinto en mi percepción en este proceso electoral. Ustedes han dicho, es lo mismo y de una dinámica general. Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo porque el engranaje ya está muy agotado. Ahora los políticos lo que van a buscar es dónde encajarse. Yo no sé y no estoy seguro, y no quiero precisar, salvo que ustedes me lo pregunten, yo no estoy seguro que todos los partidos políticos que van a esta contienda tienen un marco de principios generales, aunque sean principios generales corruptos, sobre los que trabajar, cosa que se ha venido operando hasta ahora. Si hay partidos políticos en esta contienda, y yo creo que los hay, que lo que quieren no es ni siquiera depredar el modelo de Estado que tenemos, sino continuar la depredación por tiempo y cambiar el modelo a peor, que eso puede ocurrir también, vamos a estar peor. Vamos a estar mucho peor. Yo creo que este proceso electoral difiere de los anteriores en que la concurrencia electoral o una parte de la concurrencia electoral es mucho más perversa de las que se han venido viendo hasta ahora. Esto querría implicar de que el modelo político del país está agotado. O sea, que hemos llegado ya a una especie de punto de inflexión en que, digamos, seguir igual probablemente ya no sea posible, porque el deterioro, el desgaste es muy grande y que podrían pasar cosas. Posible es, lamentablemente es para abajo, sí, para mal, para seguir deteriorando. Si yo hago un corte de caja este tercer domingo del año 2015 y veo que si así va a ser el resto del año, evidentemente el panorama es pesimista, como se ha aquí indicado. No veo ningún debate de ideas, veo ataque a personas. Y esa podría ser una recurrencia durante todo. Y ahí sí
alguna pregunta durante el programa si se incrementaría la violencia. Creo que empezaríamos a ver otra vez violencia electoral, violencia política. Recordemos que en la última elección ya hubo algunos casos ahí sonados, a José Pinula, que nos afectó a nosotros, en un caso muy concreto, pero sí se podría multiplicar. Así que creo que a todos nos corresponde jalarnos y tratar de buscar ese debate de ideas para buscar lo que proponías. Ok, ¿cómo podemos encontrar derroteros comunes, trazas generales comunes que nos permitan superar todas estas situaciones que hemos mencionado? El licenciado Pop decía que entendido, no hay tal cosa como que una especie de arreglo multisectorial en que logran hacer un diseño, este es el país que queremos y eso simplemente. De acuerdo, eso no existe. Pero sí ha sido materia prima fundamental en la transformación de las naciones el que los ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad lleguen a ciertos acuerdos mínimos. Y cada uno empujando es legítimo por sus intereses, con sus ideas, pero sobre todo con un código de valores, digamos, humanos elementales, como pueden ser, no sé, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la empatía, en fin, cosas que son, digamos, básicas para poder vivir en comunidad, sí son elementales para poder, de alguna forma ya espontánea y como una cuestión de evolución natural, esperar que un país se vaya ordenando y saliendo adelante. Sí, no, yo estoy de acuerdo. El tema es, hay partidos con principios. ¿Quién hace los partidos? Lo hace la gente. Y los partidos, todos los partidos plantean sus principios en trifoliares preciosos, en documentos blancos, de hecho, azules, las actas de constitución que obliga la ley electoral, ahí está. Tienen principios. Sí. Todos los partidos tienen principios. En el papel. En el papel. Porque a la hora de actuar, salen de un lado y se van al otro. Para empezar, y los votan. Porque la gente ya no cree en el sistema. Cree en su sobrevivencia. Hoy la carne está a un precio espectacularmente alto. La gente no puede comer carne. ¿Y eso en dónde está en el debate político? ¿En dónde están las discusiones de los partidos? Las necesidades concretas de la población. Entonces el divorcio continúa. Y cuando nos encontramos es en este año, en un romance momentáneo entre la población y los partidos para hacer efectivo un nuevo pacto, pero con grupos emergentes. Ya no los tradicionales. Ahora se le preguntaría a los grupos tradicionales cuánto gastan en un proceso electoral en los partidos políticos. Hoy quizás no tienen idea, pero de lo que menos tienen idea es de lo que gastan los otros que no saben quiénes son o que si saben no se ven sobre la mesa. Y eso va desmontando y eso también genera esa desconfianza, esa desesperación de la sociedad por creer en algo. Pero entra la juventud y ahí uno ve nuevas dinámicas en el interior que pueden generar sorpresas, no a corto plazo, quizás a mediano plazo, de gente dispuesta a participar y a hacer cosas interesantes. Pero ¿en quién creer? Porque decir los partidos es una generalidad que no tiene sentido. Es la gente que opera, que hace, que dice. Pero yo creo que terminar en esa nota es muy oportuno, gracias, licenciado Pop. Es precisamente en la juventud donde está la esperanza de este país. Para empezar, son más del 70% de la población en Guatemala. Son los llamados a hacer ese recambio generacional que el país necesita urgentemente. Y sin duda alguna, esperemos que no sea a mediano plazo, sino más al corto plazo, a que empecemos a ver el resultado de su participación y su compromiso. Gracias. Y sin duda alguna, esta es la garantía para evitar que los panoramas que hemos hablado pues, sean lo pesimistas o oscuros que pueda uno imaginar. Depende del compromiso que la juventud quiera dedicar a ser parte importante de la solución a los problemas del país. Y esperemos que por ahí venga esto y con eso dicho, hay que mantener el optimismo y la esperanza de que el futuro es bueno y que Guatemala es un país maravilloso para seguir viviendo en él porque tiene ese futuro garantizado gracias a su juventud. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuáles crees que serán los principales retos y oportunidades para Guatemala en 2015? Andrés Fernández Serna dijo, retos, mejorar la sanidad y la educación es lo primordial para sacar el país adelante, evitar la corrupción y utilizar la política como un mecanismo para enriquecer al país y no al político de turno. Respecto a las oportunidades, creo que Guate es un país tan rico que nos da algo a todos. Lo importante es saber encauzarse en el camino correcto.
Berna Pesarossi comentó: llevar a cabo un proceso electoral en un ambiente pacífico y transparente, sobre todo en cumplimiento de la ley. Mazul agregó: reto, combatir la delincuencia y oportunidad, generar fuentes de empleo.